Hechos capítulo 12. Voy a estar leyendo del 1 al 19. Bendito sea Dios. Hechos 12 del 1 al 19. Aleluya. Se va poniendo de pie, por favor, en reverencia a la palabra. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y de aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pero con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Amén. Cerramos nuestros ojos por un momento y le decimos a nuestro Dios: Señor, gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este momento. Gracias, bendito Rey, porque nuestro corazón está preparado, está dispuesto, Señor, a escuchar el consejo de su palabra, bendito Dios. Padre Santo, Señor, queremos, Señor Padre poderoso, estar delante de usted en su presencia, y que su palabra, Señor, haga en nosotros al 100%, bendito Dios. Que nos enseñe, que, Señor, atesoremos esa palabra, bendito Dios, para que la pongamos por obra, Señor, en nuestras vidas en el momento indicado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano, por favor. Bendito sea Dios. Aleluya. Pensaba en el transcurso de hacer mi bosquejo o mis notas. Pensaba si al final del tiempo, al final del día, al final de la enseñanza, si entre todos pudiéramos llegar a un acuerdo y ponerle el título a esta enseñanza o predicación. Porque en realidad mi persona no encontré un título alguno. El Señor no me dio un título alguno. Pudiera llamarle sin título,
porque hay varias cosas que Dios nos quiere enseñar en esta palabra que leímos. Hay varias cosas que en realidad se proceden de nuestro corazón cuando oramos, porque yo creo que mucho tiene que ver nuestro corazón y nuestros pensamientos cuando le oramos a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y nosotros pudiéramos pensar, o pudiéramos nosotros decir: Señor, ¿cuál sería el termómetro de la fe para mi vida? ¿Qué tanta fe pudiera yo tener? ¿Cuándo yo supiera que he alcanzado 10% de fe, 20% de fe, 80% de fe, 95% de fe? ¿Cuándo en mi caminar en Cristo pudiera yo entender que tengo una fe inmovible, una fe inquebrantable, que puedo confiar en usted, Señor, cuando yo oro? En vez de orar, y en vez de más pedir, ya agradecerle por lo que usted ha hecho ahí mientras yo pido. Señor, gracias porque tú sanaste, Señor, a mi hermano, a mi hermana. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú, Señor, le has permitido pasar por caminar por este tiempo. Pero hoy declaramos sanidad, pero hoy declaramos libertad, hoy declaramos que esta persona es libre. O como en su caso Jesús lo hacía. Jesús venía y le decía, una escritura muy conocida, cuando Jesús resucitó a Lázaro, Jesús se acerca y les dice que remuevan la piedra. Y le dice la hermana de Lázaro: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, acto seguido, Jesús le dice a su padre: Padre, gracias te doy porque siempre me oyes. Solamente ahora he dicho esto para que estos que están aquí crean que tú me has enviado, que tú eres el Padre. Y entonces le grita a Lázaro: Lázaro, sal fuera. En realidad él, en su oración, él ya sabía las cosas que no son, y lo estaba declarando como que lo fueran. Él le gritó a Lázaro: sal fuera. Él no dijo: a ver si resucitas, o a ver si, o declaro resucitación. Él le dijo: sal fuera, salte afuera. Y le dijo a su padre: yo sé que siempre me oyes. Tenía él esa convicción, el Señor Jesús. Y era el Señor Jesús como usted y como yo. La Biblia siempre nos quiere enseñar que el Señor Jesús vino del cielo siendo el Hijo de Dios, dejó su trono, dejó su majestad por venir a hacerse carne como nosotros. Dice que se humilló él mismo para hacerse carne como nosotros. Y ahí es una grande, verdadera enseñanza de que como humanos tenemos que llegar a tratar de alcanzar esa fe que Jesús tenía, esa autoridad que Jesús nos enseña que Él tenía, para que nos enseñara a los que estaban ahí en ese tiempo, pero ahora enseñarnos a nosotros a través de su palabra. Les quiero contar una historia real, como una anécdota, o como un caso que pasó. Dice que la historia dice que en el estado de Colorado, aquí en Estados Unidos, dice que esta iglesia, los hermanos, esta congregación, le estaban pidiendo a Dios mucho por un lugar donde congregarse, por un edificio. Entonces dice que se les abrieron las puertas en un edificio y todos bien contentos, felices, compraron el lugar y se movieron en su felicidad. Ellos solamente habían puesto su mirada en el edificio. Ellos no habían visto ni a la derecha ni a la izquierda. Ellos nomás les llamaron, les dijeron: cuesta tanto, lo pueden pagar. Y era tan barato que ellos dijeron: esto es de parte de Dios, y se movieron ahí a ese lugar. No obstante, cuando ya comenzaron a ver los cultos, comenzó a moverse la presencia de Dios. Entonces se dan cuenta que al otro lado nada más los dividía un estacionamiento. De hecho, ellos tenían que compartir estacionamiento con un bar donde abrían de noche, un bar donde había alcohol, un bar donde había mujeres, un bar donde usted sabe, usted se puede imaginar, ¿no? Entonces, al darse ellos cuenta,
dice la historia, o cuentan que ellos se dan cuenta y dicen: wow, ¿cómo es posible que en el día venimos a adorar y alabar a Dios y nos estacionamos en estos parqueaderos, y luego en la noche, ya cuando ya no hay nada aquí en la iglesia, en nuestro edificio, en la noche tenemos que compartir con este lugar de pecado, tenemos que compartir el parqueadero? Entonces ellos se tomaron a bien pues hacer una cosa, lo mejor que podemos hacer nosotros los cristianos: a orar. Se pusieron a orar y a ayunar para que el Señor hiciera algo, que el Señor quitara ese lugar de allí, que el Señor cerrara las puertas de ese lugar, o que el Señor hiciera algo. Y dice que oraban y oraban y oraban, y oraron por unos meses y no pasaba nada. Entonces dicen que el pastor dijo: ¿saben qué? Todos los de la iglesia vamos a orar este fin de semana, el sábado y el domingo. Vamos a orar y ayunar porque Dios nos conteste, que Dios haga algo. Ya tenemos unos meses, pero tenemos que venir y tenemos que todos meternos en ayuno y oración por 2 días para que el Señor conteste, o Él haga algo, o nos dé paz, o haga algo. Y dice que oraron el sábado, oraron el domingo, y todos se fueron a sus casas el domingo. Pero dice que el domingo en la noche cayó un rayo del cielo y cayó exactamente sobre ese bar y lo quemó todo. Y no era tiempo de lluvias ni nada, solamente así. Entonces los dueños del bar se dieron cuenta que la iglesia había orado para que Dios hiciera algo. Los dueños del bar los demandaron a la iglesia. Entonces ya estaba la demanda y todo, y estaban ahí ante el juez. Estaban los de la iglesia, los pastores, y estaban los dueños de ese bar. Entonces ahí el juez y los dueños del bar, ellos estaban alegando que por culpa de los cristianos había caído un rayo y se había quemado todo. Y los cristianos estaban alegando que por culpa de la naturaleza había pasado eso, y ellos no tenían nada que ver con eso. Entonces el juez dijo: wow, nunca había yo escuchado a unos dueños de un bar creerle más a Dios que a unos pastores de una iglesia. Porque los dueños del bar estaban reconociendo que por la oración que habían hecho estos hombres en la iglesia, había caído un rayo de parte de Dios. Y la iglesia no estaban diciendo: sí, Dios lo hizo, Dios nos contestó, sino que ellos estaban dándole la culpa a la naturaleza. ¿Y cuántos de nosotros a veces somos así? Pregúntese usted mismo en su corazón: ¿cuántos de nosotros a veces le oramos a Dios por algo y cuando ocurre, a veces no le damos la gloria a Dios? O oramos y oramos por meses, por días, por semanas, y no vemos ninguna respuesta o algo, y cesamos de orar por esa acción o por eso, y Dios desde el cielo, sentadito ahí en su trono, pudiéramos imaginarnos y decir: ya mañana les iba a responder yo. Pero ya dejaron de orar, ya no están orando, ya están pensando que no, pues a lo mejor Dios no quiere, o esto o lo otro o aquello. Y aquí en esta escritura nosotros vemos que Herodes agarra al apóstol Pedro, lo mete en la cárcel, y dice que la iglesia estaban orando. Dice ahí, nosotros vemos en el 5, versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos estaban orando porque saliera Pedro, o estaban orando haciendo oración por él. Y nosotros lo hemos escuchado muchas veces, nosotros lo hemos visto muchas veces. Esta escritura dice ahí
que el apóstol Pedro estaba sentado a un lado de dos soldados, estaba descansando, estaba dormido. Y dice que yo creo que dormido ahí, hasta como que le empezó a dar comezón, así como a veces a nosotros los pies, y pues ya ahí dormido pues se quitó la chancla así como con un pie y luego con otro, ahí se las quitó, y luego como que yo creo se le acurrucó al otro soldado y dijo, bueno, pues aquí me voy a dormir, me voy a descansar. Y la iglesia hacía oración por él sin cesar. Pero entonces dice que cuando llegó el ángel, dice que el ángel lo sacó, que él aún mismo, él creyó que era una visión. Pero no dice que él no creyó, él dice que era una visión. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra humanidad, en el poderío de Dios, cuando Dios hace algo sobrenatural, yo creo que si humanamente nos dejara Dios, humanamente no pudiéramos resistir esa presencia de Dios, porque un ángel estaba ahí al lado de él y lo estaba dirigiendo, lo estaba guiando. Yo creo que Dios tuvo que haber puesto cierta cobertura sobre él, como para entrecerrar sus ojos y entre cobertura sobre él, para que no fuese fulminado él por la presencia de Dios ahí en ese momento, porque a la final él seguía siendo humano. Pero dice que cuando ya iba en la calle, lo leímos, dice que como que él despertó, como que se dio cuenta que el ángel ya no estaba, y él reconoció la calle y él se fue a la casa de Juan, tocó la puerta y donde mismo estaban orando, dice ahí que la joven, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, esto fue de gozo de ella, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y fue y les dijo a los que estaban orando, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Y yo creo que cuando siguió tocando la puerta Pedro, ellos como que reaccionaron y dijeron, bueno, creo que sí están tocando a la puerta. Creo que sí. Entonces cuando lo ven, entonces dice ahí que ellos cuando haciéndolos con la mano señal de que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. No sigue diciendo más de la iglesia, de que se alegraron, no sigue diciendo más de que, oh wow, qué bueno que estás aquí, estás orando. Lo que nos enseña ahí es de que ellos mismos, cuando la joven les dijo, allá está Pedro en la puerta, y ellos le dijeron, es su ángel, aún se atrevieron a decirle, estás loca. Y si la muchacha hubiera vuelto en sí, hubiera el escritor escrito, dícholes ella, ¿por qué me dicen que estoy loca? Si que no estamos orando por Pedro, pues, ¿y por qué me dicen eso? Allá está la puerta, lo que estamos orando, Dios lo hizo, allá está la puerta. Y entonces volvieron como en sí, yo creo, porque seguían oyendo. Yo creo que él seguía tocando y bueno, vamos a ver. Pero la cosa aquí es nosotros cómo reaccionamos cuando nosotros oramos, o cómo oramos cuando oramos por algo. ¿Creemos de verdad que Dios está ahí escuchándonos? ¿Creemos de verdad que Dios escuchó esa oración? ¿Creemos de verdad que Dios va a hacer conforme a su voluntad? ¿O qué creemos? Por eso yo pensaba, yo decía, bueno, esto es como un sin título, porque yo no conozco el corazón de usted, yo no sé cómo usted ora, yo no sé cómo usted se dirige a Dios. Pero aún como se dirigiera a Dios, si nos dirigiéramos aún con las palabras más elocuentes a Dios, o más bonitas a Dios, pero si no oramos con fe o creyendo que Él está ahí con su oído atento a nosotros, yo creo que no tuviera sentido. No sé cómo sería. Lo único que yo sé es de que yo puse aquí en mis notas, muchas veces oramos y queremos que se haga nuestra voluntad, porque oramos, pero Dios tiene otros planes. Quizás Dios tiene otros planes para nuestra vida. Quizás Dios tiene otros planes cuando oramos. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 11. Vea lo que dice allí. Bendito sea Dios. Lucas capítulo 11.
dice así, del 1 al 4, dice así. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí en esa oración, el Señor le está diciendo al Padre, le está diciendo: santificado sea tu nombre. Le está diciendo: danos nuestro pan de cada día. Le está diciendo: perdona nuestros pecados. Le está diciendo: porque también nosotros perdonamos. No nos metas en tentación. Pero también una de las cosas que le dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, Señor, yo estoy orando por esto, yo oro por esto, Señor, pero que se haga tu voluntad, Señor, porque tal vez tú tienes mejores planes. Tú tienes mejores planes que los que yo pienso, que la oración que yo estoy haciendo. La Biblia dice en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un fin glorioso. O dice en el Reina Valera: el fin que esperáis, el fin que usted espera, el fin que cada uno de nosotros esperamos. ¿Qué fin esperamos? ¿Un fin glorioso? ¿Un fin de victoria? ¿Un buen fin? Pero el Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Él sabe qué pensamientos tiene cuando estamos orando. Él sabe aún cuando estamos orando y decimos: Señor, esto y lo otro y aquello. Y el Señor ve nuestro corazón y dice: tú eres orgulloso, tú eres egocéntrico, tú no eres humilde. Tú estás orando porque tú quieres que esa oración sea contestada, porque tú quieres. Pero ¿sabes qué? Yo quiero esto otro, porque yo tengo otros planes mejores, que de esto yo voy a sacar lo mejor. El domingo que aprendíamos, el pastor nos predicó acerca de la humildad, de ser humildes. Nos habló el Señor. Yo creo que nos habló el Señor a través de esa palabra. Yo creo que aún a veces nosotros mismos oramos para lo que nos conviene a nosotros y no lo que conviene a la voluntad de Dios. Y por eso el Señor Jesús les dijo, al enseñarlos a orar, les dijo: así debes de orar. Decirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque queremos nosotros una cosa y Dios dice: está bien, pero eso no es, porque yo tengo otros planes, porque yo he permitido esto para ayudarte en tu carácter, para moldear tu carácter, para enseñarte a ser humilde, para enseñarte a decir: Señor, esto y esto y esto y aquello, pero hágase tu voluntad, Señor, como tú quieres, como sea lo mejor que tú tienes los planes, Señor, para esta cosa que yo quiero, que yo estoy pidiendo, que se haga tu voluntad. Y vemos aquí otro ejemplo que les quiero dar, ya voy a terminar. En el libro de Daniel, bendito sea Dios, capítulo 3, si quiere vaya conmigo, voy a leer del 8 al 18, gloria a Dios. Dice así, Daniel capítulo 3, del 8 al 18, dice así: por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: ¿no es necesario que te respondamos sobre este asunto? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En la versión lenguaje sencillo dice así, solamente les voy a leer 2 versículos, Daniel 3, 16 y 18. Dice que ellos le contestaron, dice: Su Majestad, esto no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si no quiere hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Ellos estaban firmes, ellos estaban decididos, ellos estaban a decirle aún a este rey: ¿sabes? Nosotros estamos ya, nuestro corazón ya está firme en lo que te vamos a decir. Nuestro Dios puede hacerlo. Pero yo creo que a la misma hora ellos están diciendo: si Él quiere, Él nos va a librar. Hágase conforme a su voluntad. Pero aquí estamos nosotros, no vamos a arrodillarnos ante tu Dios, ante tu estatua. Pero a las finales ellos dijeron: si Él quiere. Ellos dijeron: hágase su voluntad. Ellos estaban enfrente de un horno de fuego ya quizás, o quizás estaba en el otro cuarto, quizás ya la gente estaba preparándose. Ellos ya sabían que ese rey no iba a regresar de sus órdenes o de lo que él había dicho. Pero ellos le dijeron: nosotros oramos que no nos eches, oramos y sabemos que Él nos puede librar, pero a las finales Él sabe si nos libra conforme a su voluntad. ¿Y cómo oramos nosotros? ¿O con qué fe oramos nosotros? ¿O cómo le decimos a Dios nosotros nuestras necesidades o lo que queremos? ¿Será más bien que deberíamos nosotros primeramente de orarle a Dios por nosotros, por nuestro corazón, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos? Porque en verdad Dios cambie nuestro rumbo cuando oramos y aprendamos o sepamos orarle a Dios para que todo se haga conforme a su voluntad, conforme primero a sus pensamientos y no a mis pensamientos. A veces vemos algo que, voy a empezar a orar por esto y no se cumple, ya tiene un mes, ya tiene 2 meses, y a veces quién sabe qué entrará en nosotros. Incredulidad para con nuestro Dios. Y porque Él no me contestó allá en aquella cosa, entonces cuando hay necesidad de orar o me pide alguien oración, entonces va menguando nuestra credibilidad o nuestra fe, porque allá Dios no me ha contestado, tiene 2, 3 meses que lo estoy orando a Dios por esto y a mí se me hace fácil, Dios nomás da una palabra y pronto lo va a hacer. Pero el Señor está permitiendo eso. ¿Por qué? Porque Él está haciendo otras 1000 cosas antes de contestar esa oración, y quizás no la va a contestar nunca, porque está trabajando en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos, en mi credibilidad a Dios. Que Señor, aunque no contestes, Señor, yo voy a seguir orando por esto, por lo otro, por aquello, con la misma fe, Señor, creyendo que tú todo lo puedes. Y si no has contestado aquello, es conforme a tu voluntad y no a la mía, Señor. Sea tu nombre bendito y alabado, Señor. No sé cómo podemos a veces nosotros calificar nuestro corazón. No sé si a veces eso nos ocurra. Quizás sí nos ocurre. Quizás por eso Dios le plació este ejemplo, esta palabra a nosotros hoy.
No perdamos nosotros la fe en seguirle orando a Dios. Si estamos orando por algo por un año, así con esa misma fe, con ese mismo anhelo, con ese mismo deseo que tenemos de que Dios conteste esa oración, así sigamos pidiendo las otras oraciones que creemos que son chiquitas. Pero para Dios nada es chiquito, para Dios todo es muy importante, todo es grande, porque en toda oración su nombre sigue siendo glorificado, siempre y para siempre. Para nosotros quizás es chico, pero para Dios es grande, porque su nombre es glorificado. Y porque Dios, creo que si nosotros le pedimos con ese fervor, con esa fe: Señor, yo sé que aquello no lo has hecho, Señor, no lo has contestado por tu voluntad, pero Señor, en el nombre de Jesús te oramos por esto, necesitamos esto, Señor, quiero esto, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Tú sabes que lo necesito, tú sabes que lo quiero, tú sabes que necesito estar mejor contigo, Señor. Y el Señor: ya estás aprendiendo, chiquito, porque todo es conforme a la voluntad de Dios. Ellos estaban orando aquí y el Señor dijo: bueno, vaya el ángel a sacar a Pedro, vaya y sáquelo. Y ellos orando sin creer casi que ya estaba ahí tocando a la puerta. Al día siguiente lo iban a sacar. Y cuando recibimos la oración contestada, también debemos de ser bien agradecidísimos, hermanos. Imagínense, ahí sigue diciendo que cuando Herodes vio que Pedro se había ido, ¿qué les mandó a hacer a los pobres hombres que lo estaban custodiando? Nomás una pura palabra, dijo: mátenlos, porque se les escapó. Y el Señor tenía propósitos todavía con Pedro, propósitos de enseñarle a su iglesia que el Señor podía hacer algo, que el Señor podía sacarlo de la cárcel, aunque estuviera en cadenas, aunque estuviera descansando. Porque yo creo que cuando el Señor Jesús los enseñó a orar y les dijo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, yo creo que se acordó Pedro cuando estaba ahí y a los lados estaban estos hombres custodiándolo. Y yo creo que dijo: Señor, estoy en esta adversidad, me están custodiando todos estos hombres, Señor, quizás al rato, quizás mañana me van a sacar, y este Herodes no tiene compasión, mandó matar a Jacobo, a mí también me va a matar. Pero ¿sabes, Señor? Hágase tu voluntad, Señor, porque tú tienes todo el control de todas las cosas. Yo me quito mis guarachitos y me voy a dormir un rato a descansar. Yo creo que él se acordó de esa oración: hágase tu voluntad, Señor. Ya oré, estoy orando por mi vida, estoy orando porque estoy aquí en este problema, Señor, y sigo orando, creyendo que todo el tiempo siempre va a ser tu voluntad. Y yo los voy a invitar hoy en este día, hermanos, que si el Señor le habló a su vida, a su corazón, que usted ore,